Walter Américo Coelho Guamán, juez superior ponente, y Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, juez superior. El recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los investigados Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, Jimmy Alexander Bu Cárdenas, Hiromi Zúñiga Jauregui, Rafael Moscaiza Gutiérrez y Wilmer Mesa Natividad. Nos vamos directamente al numeral 5, análisis de la sala superior. Respecto a los agravios del investigado Ciro Ronald Castillo Rojo Salas. 11. La defensa técnica de Castillo Rojo Salas solicita la revocatoria de la apelada y se declara infundada la detención preliminar, planteando 3 agravios medulares. Que el acuo incurre en motivación aparente, afectación al principio de congruencia y afectación a la legalidad procesal. Respecto al primer agravio de motivación, apreciación y haber designado a personas en cargos públicos, sin ningún dato objetivo que haya participado en los procesos de contratación cuestionados, solo por el simple dicho de que, entre comillas, Jimmy Woo era la caja chica. En esa misma línea, sobre el peligro de fuga, se afirma que por su condición de autoridad le otorga capacidades logísticas y económicas y que dispone de redes de apoyo. Son afirmaciones genéricas, sobre lo que, entre comillas, no se aporta elemento probatorio alguno que se oriente a sustentar la alta probabilidad de que el imputado fugue. Cierra comillas. Asimismo, se afirma que podría influir en funcionarios y facilitar la desaparición de documentos sin precisar quiénes serían esos funcionarios y los documentos, haciendo uso de las expresiones hipotéticas, entre comillas, podría o es razonable inferir. Basa su decisión en, entre comillas, suspicacias, conjeturas o presunciones, lo que también realiza en la proporcionalidad de la medida, sin justificar por qué no se aplican medidas menos gravosas. Además, se incurre en motivación aparente cuando se afirma que, entre comillas, hay riesgo inminente de eliminación o borrado de información, porque no se acompaña datos objetivos que demuestre que los investigados han intentado destruir pruebas. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que, en efecto, una de las garantías constitucionales de carácter procesal es el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, conforme ha sido desarrollado en el fundamento 7A de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 728-2008-PHC/TC, donde se desarrollan los supuestos de, entre comillas, A, inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar cumplimiento formal al mandato amparándose en frases sin sustento fáctico o jurídico. Cierra comillas. Siendo que, en el caso concreto, la defensa del recurrente no ha precisado qué frase o argumento judicial carece de sustento fáctico jurídico, limitándose a cuestionar que las afirmaciones del acuo son genéricas, porque no se aportan datos objetivos probatorios de dichas afirmaciones, que solo habría el dicho de un testigo, quien habría señalado que, entre comillas, Jimmy Woo era la puestos de falta de sustento fáctico jurídico deben estar vinculados a la argumentación que utiliza el juzgador en sus resoluciones, mas no así respecto al cambio que sustente dichas afirmaciones. Máxime, si de la declaración testimonial que se cuestiona como insuficiente y que fue acompañada inclusive por la defensa del apelante Zúñiga Jauregui y que obra fojas 2387 a 23, el declarante Ricardo Alberto Dávila el Busto, quien en la fecha en que ocurrieron los hechos tenía la condición de supervisor de servicios generales del gobierno regional del Callao, la que dependía del área de logística, quien se indica directamente a Jimmy Woo de ser la caja chica de Ciro Castillo, con quien señalando inclusive
que una obra fue contratada a la empresa GSAM, hermano de Jimmy Woo, con la jefe del área de logística, Hiromi Zúñiga Jauregui, siendo que los servicios los realizaba el personal de la entidad y que los gastos eran menores y los asumía Jimmy Woo, para luego comprender en las órdenes de servicio montos mayores y así recuperar su inversión, y el resto de dinero se repartían entre los que participaron en la simulación de la necesidad de inicio a fin. Sindicación sobre Jimmy Woo y su vinculación ilegal con el investigado Ciro Castillo Rojo, que tiene corroboración, aunque meridiana, con la testimonial que como elemento de convicción se consignó en el numeral 4.24 de la resolución materia alzada, declaración de Marco Antonio Carrera Bedoya, quien afirma que el funcionario FAC, Jimmy Alexander Woo Cárdenas, tenía injerencia en las contrataciones que realizaba el gobierno regional del Callao, actuando con conocimiento y en coordinación con el gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas y con la jefa de la oficina de logística Hiromi Zúñiga Jauregui, haciendo hincapié en que le indicó directamente que todas las contrataciones que realizaría su gerencia tenía que realizarlo en coordinación con dicho funcionario. Además, como funcionario del área usuaria, no se le hizo de conocimiento el valor estimado determinado definido en el estudio de mercado por la oficina de logística del Gore Callao. En consecuencia, el agravio de motivación aparente por no estar sustentado en la utilización de frases sin sustento fáctico jurídico, sino en el grado de acreditación de las afirmaciones del acuo, no son de recibo. 12. Máxime, si como se ha reseñado en el numeral 7 de la presente, en el fundamento segundo del recurso de apelación número 172-2002 a Purímac, la Corte Suprema ha fijado los requisitos y presupuestos para la detención preliminar judicial, estableciendo que, entre comillas, segundo, desde la perspectiva del estándar o umbral de sospecha requerida para imponerla, como se trata de una medida provisionalísima y de duración muy limitada, acorde a los primeros momentos de la investigación en que debe solicitarse e imponerse, no se requiere, desde luego, sospecha fuerte o vehemente, típica de la prisión preventiva, ni siquiera sospecha suficiente, sino una sospecha medianamente reveladora del hecho delictivo y de la vinculación del imputado en su comisión, de suerte que la imputación sea creíble, verosímil o convincente, amén de que deba tratarse de un delito de determinada entidad. Los riesgos de fuga o de obstaculización deben estar presentes, aunque su grado de confirmación no debe ser alto, sino que por la circunstancia del caso sea factible que se desprenda cierta, no total, posibilidad de fuga u obstaculización. Lo que resulta razonable es de insistir porque se plantea para realizar las primeras diligencias. Cierra comillas. 13. En la misma línea, respecto al cuestionamiento de que el acuo haga uso de las expresiones hipotéticas, entre comillas, podría o es razonable inferir, basando su decisión en, entre comillas, suspicacias, conjeturas o presunciones, ello es una conclusión de la defensa sin mayor sustento jurídico, por cuanto se ha reseñado en el numeral precedente el estándar de sospecha para la detención preliminar judicial. Es medianamente reveladora, por tanto, es una aproximación de lo que ocurrió como prognosis o probabilidad. Por tanto, es válido que se utilicen términos en condicional, por cuanto las afirmaciones categóricas de acreditación se utilizan en resoluciones de sentencia y en otras resoluciones donde el estándar exigido sea de mayor rigor, como en las prisiones preventivas. 14. Por otro lado, como segundo y tercer agravio medular, la defensa de Ciro Castillo Rojo sostiene que se violenta el principio de congruencia porque las solicitudes referidas a la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones no han sido declaradas fundadas, siendo que la actuación del Ministerio Público vulnera el principio de legalidad por haber creado una investigación secreta y por haber excedido los límites para el secreto de las diligencias y documentos dentro de la investigación. Al respecto, este colegiado superior debe precisar que,
de la parte resolutiva del auto materia alzada, se aprecia que hay pronunciamiento taxativo declarando fundados los extremos relacionados a la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuando en la parte resolutiva el acuo establece, entre comillas, tercero, disponer el allanamiento con descerraje, registro domiciliario, registro personal, incautación y o decomiso de bienes de los inmuebles vinculados a los investigados detallados e individualizados en el acápite 4.3 del presente auto y que se precisan nuevamente para su ejecución. Además, en los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva también hay disposición expresa para levantar el secreto de las comunicaciones de los equipos que se puedan incautar en los domicilios allanados y de los números telefónicos que pudieran tener registrados los investigados. En la misma línea, respecto a los supuestos excesos del representante del Ministerio Público, y si ello tiene idoneidad para dejar sin efecto algún elemento de convicción, ello debe estar circunscrito a un concreto acto de investigación, que en todo caso debe ser cuestionado vía tutela de derechos. Por congruencia procesal, por cuanto lo que se verifica en una apelación de detención preliminar judicial son los motivos plausibles de la comisión del delito y el peligro procesal, conforme al artículo 261 del Código Procesal Penal, por lo que los agravios postulados no son de recibo. Respecto a los agravios del investigado Jimmy Alexander Wu Cárdenas. 15. La defensa técnica de Wu Cárdenas solicita la revocatoria del apelado de la apelada y se declara infundada la detención preliminar, planteando como primer agravio medular que el acuo ha expedido la resolución apelada con falta de motivación, sin ningún análisis jurídico ni fáctico, limitándose a un copia y pega, no observándose una debida argumentación o fundamentación de lo resuelto. El acuo no ha considerado que su patrocinado tenía la calidad de asesor, sin facultad alguna para intervenir o direccionar órdenes de compra o prestación de servicios. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que, en relación a la alegada falta de motivación, por escrito ni en audiencia de apelación, no se ha indicado de manera estricta ni se ha fundamentado en qué argumento, considerando la sentencia, se habría generado dicho vicio, apreciando que se realice una alegación genérica de indebida motivación de las resoluciones judiciales, pese a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha desarrollado las modalidades y supuestos de cómo se puede presentar la indebida motivación, conforme al fundamento 7 de la sentencia 728-2008-PHC/TC de habeas corpus, donde se hace referencia, por ejemplo, a la falta de motivación o motivación aparente, que requiere la concurrencia de argumentación judicial utilizando frases sin sustento fáctico jurídico. Asimismo, otra modalidad es la falta de motivación interna del razonamiento, que implica ilogicidad o incoherencia en el razonamiento. La deficiencia de justificación externa, que tiene que ver con el uso indebido de las premisas que se utiliza para arribar a una conclusión. Y la motivación sustancialmente incongruente, cuando se evidencia la alteración del debate. Vale decir, la indebida motivación tiene modalidades y cada una de ellas exige ciertos supuestos, los que no han sido alegados por el recurrente, evidenciando una incongruencia entre el contenido de su recurso y la pretensión que se invoca. Máxime, si la única referencia general que se hace es respecto a que su patrocinado no tenía facultades para direccionar órdenes de compra o prestación de servicios. Alegación que resulta ilógica, por cuanto el direccionamiento de las contrataciones es un hecho prohibido por la ley. Por tanto, una ilegalidad no puede estar legalmente estatuida dentro de las funciones de un determinado servidor público, por lo que el agravio alegado no es de recibo. 16. Asimismo, plantea como segundo agravio medular que la investigación era por delito de negociación incompatible, la que ha sido modificada a colusión agravada y organización criminal, habiendo creado una investigación secreta sin notificarlo de tal hecho. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que el fiscal es el titular de la acción penal y como tal es quien califica jurídicamente las conductas, conforme al inciso 1 del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Además de ello, conforme al inciso 2 del artículo 336 del mismo cuerpo legal normativo, en la formalización de la investigación preparatoria recién es exigible la precisión de la tipificación específica correspondiente.
pues la norma aludida prescribe, entre comillas. Numeral 2. La disposición de formalización contendrá, b, los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esta calificación. Cierra comillas. Siendo que en el caso concreto, materia alzada, cuando se dictó la detención preliminar judicial, la investigación todavía no estaba formalizada, sino que ésta se encontraba dentro del trámite de diligencias preliminares, por lo que no se puede hacer exigencias que corresponden a etapa procesal distinta. Por consiguiente, no es de recibo el agravio postulado. 17. En el mismo sentido, como tercer agravio medular, se cuestiona que sobre el riesgo de fuga existen varias carpetas fiscales que se vienen investigando por los mismos hechos, en las que viene participando su patrocinado, incluso en la carpeta fiscal 034-2024, de dónde proviene esta medida. Y respecto a la obstaculización, no tiene ninguna relación con el gobierno regional del Callao, no teniendo influencia en el área administrativa. Además, porque ha dejado de ser asesor del gobierno regional del Callao. Por lo tanto, se debe inferir que no va a interferir en las investigaciones. Además, la afirmación que sería la caja chica no se ha aportado ningún dato objetivo. Por tanto, está basada en suspicacias, conjeturas y presunciones genéricas. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que en relación al peligro procesal, conforme al lineamiento reseñado en el numeral 7 de la presente, en el fundamento tercero del recurso de apelación 172-2002 Apurímac, la Corte Suprema ha fijado los requisitos y presupuestos para la detención preliminar judicial, estableciendo que, tercero, el momento mismo en que se insta la detención preliminar judicial, de suerte que, en orden al riesgo de fuga, no necesariamente resulta primordial, dado lo inicial de las actuaciones de investigación, la acreditación de una fuerte probabilidad de falta de arraigo social del imputado, sino, fundamentalmente, la gravedad de la pena esperable, la magnitud del daño causado, el comportamiento procesal del imputado y su pertenencia a una organización criminal. Cierra comillas. Por lo que el hecho de que el investigado haya acudido a declarar en varias carpetas similares, conforme alega el apelante, puede ser considerado como un dato objetivo de que acude a los llamados de la autoridad y cierta sujeción al proceso. Sin embargo, también devela que aparte de la investigación que justificó la detención preliminar judicial materia alzada, existen otras investigaciones similares contra el apelante, que evidencian su proclividad a la comisión reiterada de ilícitos del mismo tipo, lo que genera un nivel de prognosis de gravedad de la pena que se espera. En este caso, está vinculado al delito de colusión agravada, que tiene una penalidad de hasta 15 años de pena privativa de libertad, además de imputársele la pertenencia a una organización criminal. De la misma forma, si bien es cierto, el hecho de que ya no labore en la entidad agraviada podría suponer que no concurre o relativice el riesgo de obstaculización de la investigación, empero, habiéndose determinado en líneas precedentes que el riesgo del peligro de fuga es latente, basta con dicho presupuesto para configurar el peligro procesal, por lo que el agravio postulado no es de recibo. Hiromi Zúñiga Jauregui. 18. Jauregui solicita como pretensión principal la nulidad de la resolución y de forma subordinada a la revocatoria de la apelada, y se declara infundada la detención preliminar. Revocatoria del ciudadano Ricardo Alberto Dávila del Busto, brindada en otra carpeta fiscal, entre paréntesis 112-2024, sin contar con autorización para ello. Debe precisar que, respecto a los
indicios de concertación, Fojas 27, la declaración de Ricardo Alberto Dávila del Busto, quien la fecha en que ocurrieron los hechos tenía la condición de supervisor de servicios generales del gobierno regional del Callao, la que dependía del área logística, entre comillas, entre paréntesis, dirigida por la apelante Hiromi Zúñiga, quien se indica directamente a Jimmy Woo, de ser la caja chica de Ciro Castillo, con quien trabajó en la estación. El gobernador le daba diversas obras a Jimmy Woo, señalando inclusive que una obra fue contratada a la empresa Jisam, que era representada por Julián Woo, hermano de Jimmy Woo, siendo que este último se apersonaba de manera constante para coordinar dichas contrataciones con la jefe del área logística, Hiromi Zúñiga Jáuregui, siendo que los servicios los realizaba el personal de la entidad y que los gastos por cada servicio eran menores y los asumía Jimmy Woo, para luego comprender en las órdenes de servicio montos mayores y así recuperar su inversión, y el resto del dinero se repartían entre los que participaron en la simulación de la necesidad de inicio a fin. Sindicación sobre Jimmy Woo y su vinculación ilegal con la investigada Zúñiga Jáuregui, que tiene corroboración, aunque meridiana, con la testimonial que como elemento de convicción se consignó en el numeral 4.24 de la resolución materia alzada. Declaración de Marco Antonio Carrera Bedoya, quien afirma que el funcionario FAC Jimmy Alexander Woo Cárdenas tenía injerencia en las contrataciones que realizaba el gobierno regional del Callao, actuando con conocimiento y en coordinación con el gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas y con la jefa de la oficina de logística Hiromi Zúñiga Jáuregui, haciendo hincapié en que le indicó directamente que todas las contrataciones que realizaría su gerencia tenía que realizarlo en coordinación con dicho funcionario. Además, como funcionario del área usuaria, no se le hizo de conocimiento el valor estimado determinado definido en el estudio de mercado por la Oficina de Logística del Gore Callao, siendo que la declaración de Dávila del Busto fue prestada en presencia de su abogado y del representante del Ministerio Público, no habiendo ningún impedimento legal para que pueda ser utilizada como elemento indiciario bajo el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 157 del Código Procesal Penal, máxime si dicho indicio está corroborado, aunque parcialmente, por el testimonio de Carrera Bedoya, conforme se ha glosado en líneas precedentes, por lo que el agravio planteado no es de recibo. 19. En la misma línea, plantea como segundo agravio medular que la resolución atacada vulnera la debida motivación por ser aparente, incongruente y contener una deficiente motivación externa, limitándose a transcribir el requerimiento fiscal, máxime si no se ha podido acreditar el supuesto rol de su patrocinada. Más allá de ello, sería una negociación incompatible y no colusión agravada. Al respecto, este colegiado superior debe precisar que en relación a la alegada falta de motivación, por escrito ni en audiencia de apelación, no se ha indicado de manera estricta ni se ha fundamentado en qué argumento, considerando de la resolución, se habría generado dicho vicio, apreciando que se realiza una alegación genérica de indebida motivación de las resoluciones judiciales, pese a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha desarrollado las modalidades y supuestos de cómo se puede presentar la indebida motivación, conforme al fundamento 7 de la sentencia 728-2008-PHC/TC, habeas corpus, donde se hace referencia, por ejemplo, a la falta de motivación o motivación aparente que requiere la concurrencia de argumentación judicial utilizando frases sin sustento fáctico jurídico. Asimismo, otra modalidad es la falta de motivación interna del razonamiento, que implica ilogicidad o incoherencia en el razonamiento. La deficiencia de justificación externa, que tiene que ver con el uso indebido de las premisas que se utiliza para arribar a una conclusión. Y la motivación sustancialmente incongruente, cuando se evidencia la alteración del debate. Vale decir, la indebida motivación tiene modalidades y cada una de ellas exige ciertos supuestos, los que no han sido alegados por la recurrente, evidenciando una incongruencia entre el contenido de su recurso y la pretensión que invoca. Máxime si la única referencia general que se hace es que respecto a su patrocinada no se ha acreditado el rol que cumplía en la organización criminal, pese a que el estándar de acreditación del rol del apelante está determinado por las dos declaraciones reseñadas en el numeral anterior, donde la señalan como coordinadora con uno de los líderes de la organización criminal, Jimmy Woo, para el direccionamiento ilegal de la contratación de bienes y servicios en la entidad agraviada. Y en relación a la calificación jurídica de la conducta imputada
o la no concurrencia de algún elemento objetivo o subjetivo del tipo penal de colusión agravada, dicho cuestionamiento es atendible vía excepción de improcedencia acción por congruencia procesal, por cuanto lo que se verifica en una apelación de detención preliminar judicial son los motivos plausibles de la comisión del delito y el peligro procesal, conforme al artículo 261 del Código Procesal Penal, por lo que los agravios postulados no son de recibo. 20. Asimismo, como tercer agravio medular, la defensa técnica cuestiona que no hay riesgo de fuga porque reside con su padre en el domicilio que se consigne en su documento de identidad. Además, no hay riesgo de obstaculización porque ya no labora ni presta servicios en el gobierno regional del Callao desde julio del 2025. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que respecto al peligro procesal, conforme al recurso de apelación 172-2002 Apurímac, la Corte Suprema ha fijado requisitos y presupuestos para la detención preliminar judicial, estableciendo que, entre comillas, tercero, el momento mismo en que se insta la detención preliminar judicial, de suerte que, en orden al riesgo de fuga, no necesariamente resulta primordial, dado lo inicial de las actuaciones de investigación, la acreditación de una fuerte probabilidad de falta de arraigo social del imputado, sino fundamentalmente la gravedad de la pena esperable, la magnitud del daño causado, el comportamiento procesal del imputado y su pertenencia a una organización criminal. Cierra comillas. Por lo que el hecho de que el investigado apelante tenga cierto arraigo familiar como alega, no enerva la prognosis de la gravedad de la pena que se espera como consecuencia del proceso, que en este caso está vinculado al delito de colusión agravada, que tiene una penalidad de hasta 15 años de pena privativa de libertad, además de imputarse la pertenencia a una organización criminal. De la misma forma, si bien es cierto, el hecho de que ya no labore en la entidad agraviada podría suponer que no concurre o relativice el riesgo de obstaculización de la investigación, empero, habiéndose determinado en líneas precedentes que el riesgo del peligro de fuga es latente, basta con dicho presupuesto para configurar el peligro procesal, por lo que el agravio postulado no es de recibo. Respecto a los agravios del investigado Rafael Moscaiza Gutiérrez, 21. La defensa técnica de Moscaiza Gutiérrez solicita la revocatoria de la apelada y se declara infundada la detención preliminar, planteando como primer agravio medular. El ACUO ha expedido la resolución apelada con falta de motivación, sin ningún análisis jurídico ni fáctico, limitándose a un copia y pega, que se hace una mera alegación de la calificación penal, no observándose una debida argumentación o fundamentación de lo resuelto, pese a que su patrocinado se ha puesto a derecho conforme obra en la carpeta fiscal, habiendo asistido a las citaciones, lo que el fiscal no ha comunicado al juez, por tanto existe una falta de motivación respecto a la obstaculización. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que en relación a la alegada falta de motivación, por escrito ni en audiencia de apelación, no se ha indicado de manera estricta ni se ha fundamentado en qué argumento o considerando en la resolución se habría generado dicho vicio, apreciando que se realiza una alegación genérica de indebida motivación de las resoluciones judiciales, pese a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha desarrollado las modalidades y supuestos de cómo se puede presentar la indebida motivación, conforme al fundamento 7 de la sentencia 728-2008-PHC/TC habeas corpus, donde se hace referencia, por ejemplo, a la falta de motivación o motivación aparente que requiere la concurrencia de argumentación judicial utilizando frases sin sustento fáctico jurídico. Asimismo, la otra modalidad es la falta de motivación interna del razonamiento que implica ilogicidad o incoherencia en el razonamiento. La deficiencia de justificación externa que tiene que ver con el uso indebido de las premisas que se utiliza para arribar a una conclusión y la motivación sustancialmente incongruente cuando se evidencia la alteración del debate. Vale decir, la indebida motivación tiene modalidades y cada una de ellas exige ciertos supuestos, los que no han sido alegados por el recurrente, evidenciando una incongruencia entre el contenido de su recurso y la pretensión que invoca. Máxime, si la única referencia general que se hace es respecto a que su patrocinado se habría puesto a derecho, habiendo colaborado con las investigaciones, asistiendo a las citaciones, lo que el fiscal no habría comunicado al juez, lo que implicaría una falta de motivación respecto a la obstaculización. Al respecto, si bien es cierto el hecho de que el investigado haya acudido a declarar al despacho fiscal conforme alega el apelante, puede ser considerado como un dato objetivo de que acude a los llamados de la autoridad y cierta sujeción al proceso.
lo que podría suponer que no concurre o relativice el riesgo de obstaculización de la investigación. Sin embargo, en el presente caso se genera un nivel de prognosis de gravedad de la pena que se espera el proceso, que en este caso está vinculado al delito de colusión agravada, que tiene una penalidad de hasta 15 años de pena privativa de libertad, además de imputarse la pertenencia a una organización criminal. Por tanto, el peligro de fuga se mantiene latente, por lo que basta con dicho presupuesto para configurar el peligro procesal, por lo que el agravio postulado no es de recibo. 22. Asimismo, la defensa plantea como segundo agravio medular que el acuo ha prescindido de los medios probatorios de la carpeta fiscal 034-2024, pues su patrocinado presentó toda la documentación relacionada a su participación como, entre comillas, proveedor del gobierno regional del Callao. Además, la investigación era por delito de negociación incompatible, la que ha sido modificada a colusión agravada y organización criminal, habiendo creado una investigación secreta sin notificarlo de tal hecho. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que el fiscal es el titular de la acción penal y como tal es quien califica jurídicamente las conductas, conforme al inciso 1 del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Además de ello, conforme al inciso 2 del artículo 336 del mismo cuerpo legal normativo, en la formalización de la investigación preparatoria recién es exigible la precisión de la tipificación específica correspondiente, pues la norma aludida prescribe, entre comillas, 2. La disposición de formalización contendrá, b. Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación. Cierre comillas. Siendo que en el caso concreto, materia alzada, cuando se dictó la detención preliminar judicial, la investigación todavía no estaba formalizada, sino que se encontraba dentro del trámite de diligencias preliminares, por lo que no se pueden hacer exigencias que corresponden a etapa procesal distinta. Además, el hecho de que se haya presentado la documentación formal de su participación como proveedor, ello no enerva la imputación central de que las contrataciones en materia de investigación fueron direccionadas ilegalmente a diferentes empresas proveedoras del entorno del asesor FAC Jimmy Woo Cárdenas, entre comillas, vinculación que no ha cuestionado el apelante. Por consiguiente, no es de recibo el agravio postulado. Respecto a los agravios del investigado Wilmer Mesa Natividad. 23. La defensa técnica de Mesa Natividad solicita la revocatoria de la apelada y se declare infundada la detención preliminar, planteando como primer y segundo agravio medular que respecto a las razones plausibles que vinculan al investigado con los hechos, existe una indebida valoración de los elementos que sustentan el requerimiento, pues se tratan de irregularidades administrativas, no habiéndose precisado cuál es la contribución funcional que se atribuye, pues la imputación es de manera genérica, sin precisar que en su condición de especialista del área logística, cuáles habrían sido las indagaciones de mercado, cuadros comparativos y validaciones que habría realizado. Además, se hace referencia de manera general a la generación de documentos con patrones homogéneos, sin precisar qué acto le correspondía realizar a Mesa Natividad, afirmando que se favorecía a los mismos proveedores y que ello no obedecía a simples errores, sino a un patrón de conducta alineado a los fines de la organización. Al respecto, este colegiado superior debe precisar que en los numerales 2.62 a 2.67 de la resolución materia alzada, se aprecia que se hace un relato minucioso y detallado del rol atribuido a Mesa Natividad, de miembro asociado de la organización criminal, con vinculación directa con el asesor Jimmy Woo, con el que habría realizado viajes al extranjero, quien habría participado en el direccionamiento de 37 contrataciones a favor del proveedor Blanco Cabrera y 19 contrataciones a favor del proveedor Moscaiza Gutiérrez, realizando tal hecho ilegal en su condición de funcionario de la Oficina de Logística del Gobierno Regional del Callao, encargado del seguimiento, revisión y monitoreo de las adquisiciones menores a 8 unidades impositivas tributarias, detallándose inclusive en el numeral 266 y 267 de la resolución atacada las órdenes de compra y servicios y los montos de cada uno de ellos, donde habría tenido injerencia a fin de realizar el direccionamiento imputado. En consecuencia, las alegaciones de imputación genérica de hechos no es de recibo. 24. En el mismo sentido, como tercer y cuarto agravio medular,
Respecto al peligro procesal, se cuestiona que respecto al peligro de fuga, se ha señalado de manera genérica que tiene varios domicilios, sin precisar que domicilia con su conviviente y sus menores hijos, por tanto tiene arraigo familiar y domiciliario, siendo el único sostén familiar, por lo que debe tomarse en cuenta el interés superior del menor, afirmándose que ha viajado al extranjero pese que ello ha sido para fines específicos. Además, que respecto a la obstaculización se sustenta en la posición funcional en el área logística del gobierno regional del Callao, relacionado a la posible manipulación de documentos, pese a que ya no trabaja desde julio del 2024 en dicha entidad. Máxime si ha acudido a declarar las veces que ha sido convocado, adoleciendo de una debida motivación la resolución impugnada. Al respecto, este superior colegiado debe precisar que respecto al peligro procesal, conforme al lineamiento reseñado en el numeral 7 de la presente, en el fundamento tercero del recurso de apelación 172-2002-Apurímac, la Corte Suprema ha fijado los requisitos y presupuestos para la detención preliminar judicial, estableciendo que, entre comillas, tercero, el momento mismo en que se insta la detención preliminar judicial, de suerte que, en orden al riesgo de fuga, no necesariamente resulta primordial, dado lo inicial de las actuaciones de investigación, la acreditación de una fuerte probabilidad de falta de arraigo social del imputado, sino fundamentalmente la gravedad de la pena esperable, la magnitud del daño causado, el comportamiento procesal del imputado y su pertenencia a una organización criminal. Cierra comillas. Por lo que el hecho de que el investigado alegue arraigo familiar y domiciliario por residir junto a su conviviente e hijos, ello no es óbice para que se determine la no existencia del peligro de fuga, sobre todo si en la presente investigación se genera un nivel de prognosis de la gravedad de la pena que se espera como consecuencia del proceso, que en este caso está vinculado al delito de colusión agravada que tiene una penalidad de hasta 15 años de pena privativa de libertad, además de imputársele la pertenencia a una organización criminal, además de la magnitud del daño causado, vinculado a caudales públicos. De la misma forma, si bien es cierto, el hecho de que ya no labore en la entidad agraviada y haya acudido a declarar ante la autoridad fiscal, mostrando sujeción al proceso, conforme alega, podría suponer que no concurre o relativiza el riesgo de obstaculización de la investigación. Empero, habiéndose determinado en líneas precedentes que el riesgo del peligro de fuga es latente, basta con dicho presupuesto para configurar el peligro procesal, por lo que el agravio postulado no es de recibo. 25. En mérito a las consideraciones antes expuestas, este colegiado, luego de un proceso analítico y valorativo de la resolución venida en grado, teniendo en cuenta el marco impugnatorio y lo expuesto en audiencia ante este colegiado superior, concluye que el auto materia alzada, expedido por el juez de primera instancia, se encuentra debida y suficientemente razonada, la misma que cumple con los estándares de motivación exigibles por la norma legal y constitucional, por lo que corresponde desestimar los medios impugnatorios interpuestos. En tal sentido, debe confirmarse la resolución materia de impugnación. Parte resolutiva. Por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, por unanimidad se resuelve. 1. Declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Ciro Ronald Castillo Rojo Salas. 2. Declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Jimmy Alexander Wu Cárdenas. 3. Declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Hiromi Zúñiga Jáuregui. 4. Declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Rafael Moscaiza Gutiérrez. 5. Declarar infundada la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Wilmer Mesa Natividad. 6. Confirmar la resolución número 1 de fecha 5 de diciembre del 2025, expedida por el 11º Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, que declaró fundado en parte el requerimiento de detención preliminar judicial por el plazo de 15 días, entre otros contra Ciro Ronald Castillo Rojo Salas, Jimmy Alexander Wu Cárdenas, Hiromi Zúñiga Jáuregui, Rafael Moscaiza Gutiérrez y Wilmer Mesa Natividad, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado, con lo demás que contiene. 7. Se ordena, se notifica a las partes procesales y los autos se devuelvan al juzgado de origen. Firma los jueces superiores Martínez Castro, presidente, Coelho Gomán, juez superior, ponente, y Pastor Arce, juez superior. Se ha cumplido con la lectura de la resolución. Vamos a solicitar al Ministerio Público su posición respecto al fallo. Conforme, señor juez superior. Posición respecto a la resolución, la defensa de Castillo Rojo Salas.
Interpondremos recurso de casación, su señoría. Correcto, doctor. Posición respecto al fallo de Jimmy Alexander Wu Cárdenas. Por comunicado, señor magistrado. Correcto. Posición respecto al fallo de la defensa de Hiromi Zúñiga Jáuregui. Por comunicada, señor juez. Gracias. Correcto. Posición respecto al fallo, la defensa de Rafael Moscaiza Gutiérrez. Por comunicado, señor juez. Gracias. Correcto. Posición respecto al fallo, la defensa de Wilmer Mesa Natividad. Nos damos por comunicados y esperamos la notificación oficial, señor magistrado. Correcto. Entonces, en los próximos minutos, el especialista está notificando la resolución a sus respectivas casillas. Asimismo, se dispone al especialista de causas que dé cuenta de los recursos que se vayan a interponer siempre y cuando estos vayan a ser presentados dentro del plazo de ley. En caso contrario, van a ser declarados inadmisibles. Con ello, señor presidente, hemos concluido la presente audiencia. Muy bien, se agradece a todas las partes su incorporación a la plataforma. Que todos tengan buenas tardes. Muy buenas tardes con todos.